Hola, este es otro programa de la Consulta Guiada. Soy Margarita Romano y hoy vamos a entrevistar al doctor Ignacio Costabel. Él es especialista en urología y nos va a hablar de las distintas patologías que abarcan al hombre y también a la mujer. Hola, estamos con el doctor Ignacio Costabel. Él es especialista en urología y nos va a hablar sobre un tema que nos concierne a todos, aunque no lo crean. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Todo bien. Bueno, contanos dónde te recibiste, dónde hiciste la residencia. Bueno, yo estudié medicina primero en la Universidad de Buenos Aires, en Capital, y después hice la residencia en urología en el Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Y la urología es una cuestión de género solo para hombres? No, bueno, eso es una confusión bastante común. En realidad la urología abarca el aparato urinario, que eso es común a ambos géneros, y después también lo que sería el aparato genital masculino. Pero en general atendemos hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y en los hombres es más popular que hablen de que van al urólogo. ¿Por qué? Claro, y porque en realidad, bueno, el hombre después de los 50 años empieza digamos, el control porque empiezan los problemas de próstata, que eso obviamente es exclusivo de los hombres. Entonces, bueno, seríamos un poco en ese momento como el ginecólogo de las mujeres, digamos, hay que hacer los controles de rutina. ¿Cuándo hay que empezar a ir al urólogo? ¿En qué momento? Bueno, en general, digamos, para un control después de los 50 años o a partir de los 50 años es donde hay que hacer control por dos motivos. El screening para el cáncer de próstata, que es el cáncer más común en el hombre. ¿Qué es el screening? Digamos, es la búsqueda del cáncer, digamos, antes que de síntomas. Porque es muy prevalente, digamos, es el más común en el hombre después de los 50 años. Entonces hay que buscarlo activamente. Y además se hace el control de la parte miccional, porque la próstata, además del cáncer, tiene un agrandamiento benigno que genera los problemas para orinar en el hombre. Entonces, bueno, eso también se controla y se trata cuando es necesario. Claro. Y hay hablabas de los problemas miccionales. ¿Cuáles son esos? En general, en la próstata, por la ubicación que tiene, al aumentar... Miccionales para hacer pis, problemas para hacer pis. Exactamente, digamos, la próstata cuando crece empieza a obstruir la salida de la orina, entonces eso se manifiesta de distintas formas. En general el hombre empieza a tener que orinar más seguido, se levanta muchas veces de noche o cuando va a orinar siente que no termina de vaciar la vejiga y que tiene que volver. Bueno, todos síntomas variados, pero que digamos, responden a lo mismo, que es la obstrucción. Puede ser por una infección o por una obstrucción, digamos, son distintas causas. Sí, digamos, los síntomas pueden ser por una infección también, pero en general en el hombre es por la obstrucción que genera la próstata y eso hay que tratarlo, incluso muchas veces hay que operarlo. Y bueno, háblanos sobre el cáncer de próstata. Bien. El cáncer de próstata, bueno, es el cáncer más común en el hombre después de los 50 años. Tiene una dependencia hormonal, es decir, es un tumor que se nutre de la testosterona, que es la hormona masculina, entonces... digamos, bueno, estamos todos expuestos. Después de los 50 años se hace muy prevalente, entonces hay que buscarlo activamente. O sea, el hombre empieza a bajar la testosterona. No, al contrario, digamos, la testosterona, la exposición a la testosterona a lo largo de toda la vida genera digamos, alimenta estos tumores. Entonces, bueno, hay que buscarlo activamente y sobre todo porque no dan síntomas salvo etapas muy avanzadas. Entonces, digamos, esperar a que dé síntomas no es una buena idea. Exacto. Y lo ideal entonces es una vez al año después de los 50. Sí, el tema cáncer se controla muy fácil con un análisis de sangre, que en realidad eso achica mucho el panorama de quién está en más riesgo de tenerlo. Claro. Lo que confirma o descarta finalmente es una biopsia, es decir, tomar muestras de la próstata con una aguja en un quirófano y que las vea el patólogo para que vea si hay células malignas. Y es sencillo eso, o sea, Sí, digamos, primero el screening es un análisis de sangre, es muy sencillo. Y la biopsia también, digamos, si bien ya es un procedimiento con anestesia y demás, pero es algo sencillo también. ¿Y hay alguna cuestión por la cual haya que ir antes, o sea, esos controles, por ejemplo, pero si es la genética, influye? Sí, tiene, digamos... Todos los tumores, el de próstata también, tienen siempre un componente genético hereditario. Nosotros usamos como norma que el paciente que tiene un familiar de primer grado, hermano o padre, con cáncer de próstata, recomendamos empezar a los 40. En realidad, a los 40 hacer el análisis. Si es normal,
después empieza a los 50 como cualquier persona, pero por ahí hacer uno antes de los 50. Exacto. Un análisis de sangre antes de los 50 como para ver ese riesgo genético. ¿Y qué hábitos predisponen al cáncer, por ejemplo, de próstata? Mirá, el cáncer de próstata en general, como te digo, tiene mucho componente genético y tiene, digamos, una cuestión de género, pero bueno, hay factores, fundamentalmente la dieta occidental, muchas carnes, las grasas saturadas, eso está relacionado con el cáncer de próstata. Es mucho más común en Occidente que en Oriente, por ejemplo, donde comen mucho más pescado. Entonces, bueno, tienen más cáncer de estómago en esos lugares que acá. Nosotros en Occidente más cáncer de próstata. Después todos los factores de riesgo en general, oncológicos, el cigarrillo, bueno, los factores contaminantes del ambiente, los agroquímicos, bueno, un montón de cosas que son oncogénicas en general. Claro, y nos contabas que en La Pampa es más prevalente, ¿puede ser? En La Pampa en realidad no tanto el de próstata, sino el de vejiga, el cáncer de vejiga, que también los vemos los urólogos, se ve más, bueno, es muy relacionado con el tabaquismo, que es algo muy prevalente en todos lados, y también con los agroquímicos. Estamos viendo pacientes que en general no fuman, que era lo más típico, y aparecen con tumores en la vejiga y generalmente interrogando tienen algún contacto con agroquímicos o están en zonas donde se usan, digamos, muy expuestos. Claro. Bueno, ahora vamos a hacer un corte y vamos a seguir con el tema. Seguimos acá con la consulta guiada e Ignacio nos estaba contando acerca de los agroquímicos, la influencia que tienen los agroquímicos en el cáncer. Sí, bueno, eso está demostrado, los órganos fosforados se llaman, digamos, son nocivos para la salud en general. No me quiero poner muy técnico, pero fundamentalmente dañan el ADN de las células en general. Claro. Y eso es lo que termina generando los distintos tipos de tumores. En el caso de urología es muy prevalente los tumores de vejiga y del árbol urinario porque bueno, son sensibles a este tipo de sustancias. ¿El árbol urinario te referís a los riñones? Sí, digamos, no el riñón en sí, sino esto es todo el epitelio que recubre tanto la vejiga como los conductos que van al riñón y el riñón por dentro donde digamos, se recolecta la orina. Claro. Eso, digamos, tiene una continuidad, va desde el riñón hasta la vejiga el mismo epitelio y bueno, pueden ocurrir en cualquier punto del árbol urinario. Y hablabas que eran los glicosilados, el glifosato, bueno, los órganos fosforados, lo que se utilizan generalmente para fumigar, eso se ve bastante. O sea que con eso hay que tener en cuenta que en la casa no se pueden usar. No, que está prohibido, no debería nadie usarlo. Porque mucha gente dice, no, tengo algo que del campo me trajo mi primo y no, sonamos. Error, eso es peligroso. De hecho hay muchas digamos, se utiliza porque digamos, en el campo se usa, es necesario, pero tiene muchas precauciones, muchas medidas de seguridad para evitar contaminación. O sea, digamos, bueno, primero es ilegal el uso doméstico, pero además es peligroso. Claro. ¿Y de qué otros hábitos podemos relacionar al cáncer de próstata, al cáncer de Sí, bueno, principalmente, digamos, un estilo de vida saludable es beneficioso para la prevención de todos los tumores. Sí. Evitar el cigarrillo hoy en día es el principal factor de riesgo para tumores de pulmón, tumores de vejiga, de próstata, es decir, el cigarrillo es el principal factor de riesgo. Y después, respecto de la alimentación, bueno, la obesidad, está visto que la obesidad genera alguna alteración en la inmunidad y esto predispone también a ciertos tipos de tumores. En el riñón, por ejemplo, el tumor renal, la obesidad es un factor de riesgo. El exceso de sodio en la sal, el exceso de proteínas, bueno, básicamente, digamos, no hay una dieta puntual para evitar uno u otro tumor, pero sí, en general, un estilo de vida saludable, evitando... una dieta equilibrada. Exacto, una dieta equilibrada, evitando las grasas saturadas, la carne, los fiambres, que tienen mucha sal también, eso también, más allá de lo oncológico o los tumores, en los riñones también, digamos, afecta. Se sobrecargan cuando uno come con mucha sal, cuando uno come muchas proteínas. Entonces, una dieta variada, sana, con principalmente frutas, verduras, mucha agua. Otra cosa que ahora está muy de moda, que está empezando cambiaron algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es los edulcorantes que se usan en las bebidas. Sí, es verdad.
digamos que en un primer momento eran, digamos, de libre, y hoy ya le están poniendo, si bien no hay una demostración, digamos, categórica en estudios, directa, pero ya se está planteando la duda. Entonces la Organización Mundial cambió la categoría. Hay varios edulcorantes, Sí. ciclamato. Creo que es ¿cómo se llama? Acesulfame o algo así, que es el que está en todas las gaseosas. Sí, claro, bueno, ahora con el etiquetado nuevo Sí. te ponen... Sí. Pero bueno, eso es algo nuevo, digamos, que hasta ahora eran declarados como inocuos, y hoy ya dice que hay que consumirlos con moderación porque o sea, la Organización Mundial de la Salud hace estos tipos hasta no tener pruebas categóricas, claro, pero dicen que, bueno, miremoslo con cuidado porque podrían estar relacionados con la aparición de ciertos tumores más frecuentes que se ven hoy. En gente joven, estamos viendo por ahí tumores en gente joven que antes por ahí no se veía tanto. Y bueno, una de las causas puede ser... ¿Y qué síntomas te hacen llevar antes o no sé, hay hombres que... Los hombres generalmente, hay que decir la verdad, se resisten a ir al médico. Sí, son lo que más les cuesta. Sí. Mira, digamos, así como síntomas de alarma en la urología en general, fundamentalmente, como te digo, en lo que es próstata no hay síntomas, pero sí en el árbol urinario es el sangrado. Cuando hay orina con sangre, si bien la gran mayoría de las veces es por patología benigna y no hay que asustarse, pero digamos, no hay que desestimarlo porque... Muchas veces uno tiene un sangrado, para solo y uno dice, bueno, se me pasó, y por ahí nos perdimos el primer signo de alarma de algún tumor de la vía urinaria. Entonces, cuando hay un sangrado como concepto, tanto hombres como mujeres, tienen que consultar, hay que hacer algún estudio, y normalmente no es nada, pero podemos estar perdiendo la chance de diagnosticar un tumor. O sea, no es nada que es cáncer, pero sí es algo que haya que... Sí, bueno, todo tipo de patologías, infecciones, cálculos pueden dar sangrado, pero entre ellas los tumores del árbol urinario. Entonces, no hay que desestimarlo, digamos, claro, hay que consultar y sacarse la duda. Entonces, podemos hablar que el cáncer de próstata o cualquier tumor de próstata es necesario ir a controlarse porque no lo vamos a detectar con un síntoma en particular. Correcto, sí. En el de es próstata, como silencioso, por así decirlo. Es un poco una premisa para todos los tumores en general. Cuando dan síntomas suele ser tarde, claro, salvo algunas excepciones, pero en general uno tiene que hacer los controles de salud que están indicados sin volverse locos, pero una vez al año algún laboratorio, ecografías y controlarse, sí. Claro. Bueno, vamos a hacer otra pausa, Ignacio, y ya volvemos con la consulta guiada. Seguimos acá en la consulta guiada con el doctor Ignacio Costabel. Ignacio, estábamos hablando de que, bueno, que el urólogo también es como el ginecólogo para el hombre por una cuestión del órgano sexual masculino. Correcto, sí. Nosotros también vemos, más allá del árbol urinario, el aparato genital masculino. Sí. O sea, que también, bueno, es resorte de patologías y de problemas. Claro. ¿Y cuándo tienen que empezar o sea, habíamos hablado de los controles por el cáncer, pero también hay que hacerse un autoexamen? Sí, en realidad, digamos, dentro de lo que son tumores en la parte genital, lo más común son los tumores testiculares, y eso, digamos, es muy importante el autoexamen testicular. Fundamentalmente, los tumores de testículos se tocan durezas del testículo que no duelen. Ajá. Frente a esa situación siempre es importante consultar, sobre todo personas jóvenes, que por ahí el tumor de testículo es más común de la gente joven, adolescentes, claro, y jóvenes. Que también tiene un factor genético. Sí, el tumor testicular es fundamentalmente genético, tiene mucho componente genético. Eso es muy importante, cualquier dureza o anormalidad en el testículo, que eso se ve con el autoexamen, claro, consultar. Y después, bueno, obviamente toda la patología del pene con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, eso también... Eso como que no está tan difundido, me parece a mí. O sea, ¿qué enfermedades de transmisión sexual se...? A ver, las enfermedades de transmisión sexual generalmente es por virus que se transmiten en la relación, o bacterias. O sea, no hablamos solamente de HIV. No, de hecho el HIV hoy bueno, estamos viendo igual, estamos viendo más de lo que deberíamos, pero estamos viendo sífilis, por ejemplo, que es una enfermedad por el treponema, es por una bacteria. Sí, que genera úlceras, y por ahí tiene la particularidad, eso es importante, una úlcera que se cura sola,
Sí. Es lo que se llama la primoinfección. La sífilis. Sí, y entonces uno por ahí dice, bueno, no pasó nada, y después aparece una sífilis secundaria y terciaria que afecta al resto del cuerpo. Claro, porque la sífilis y se cura muy fácil con una inyección de penicilina. Entonces, cualquier lesión en el pene, úlceras y demás, es importante consultar. ¿Y después herpes? El herpes también es una infección por un virus. No hay que confundirlas. Claro, ¿Son parecidas? Sí. En general las enfermedades de transmisión sexual son todas bastante parecidas y pueden coexistir. Es común que haya más de una. Uno que anda picoteando mucho. Sí, no, bueno, y sí, digamos, son situaciones que se ven. Y por ahí es importante, obviamente, la conciencia de las relaciones con protección. Con protección, igualmente los controles. En general, con análisis de sangre que uno se hace de rutina puede saber si tiene la infección con algunos de estos organismos. O sea que te puede aparecer una primera infección que se te va, vos no pensaste que era grave, pero eso no quiere decir que no la tengas y tenés que hacer un control también de sangre cuando vas al médico general. Sí. Creo que ahora es muy común que te pidan ya HIV automáticamente, ¿puede ser? Sí, he visto que piden, por ejemplo, mucho en los prelaborales, HIV y sífilis, se piden, digamos, de rutina porque, bueno, por ahí hay gente que no sabe que tiene la infección, entonces eso es importante. Porque es una enfermedad que, como se cura con un antibiótico, en un momento estuvo en otra época como muy frecuente, vinieron los antibióticos y que bajó la prevalencia de esa enfermedad. Entonces ahora es como que está media... Y por ejemplo la sífilis es raro porque es muy sensible a la penicilina, que es un antibiótico que se consigue en cualquier lado. Entonces, digamos, es raro de ver, pero por ahí uno se relaja y empieza a aparecer otra vez. Entonces es bueno repasar estas cosas. Y de las enfermedades, bueno, si se considera una enfermedad... la impotencia, la dificultad. Sí, claro, es un motivo de consulta muy frecuente. Mirá, generalmente la disfunción eréctil, como la llamamos nosotros... Eso, no me salía la palabra. Generalmente tiene un componente psicológico muy importante. Hoy en día, desde el punto de vista cultural, digamos, está muy sexualizada la vida. Sí. Entonces, bueno, hay expectativas irreales. Bueno, vemos muchos jóvenes que generalmente es raro que en el joven haya un problema orgánico. Claro. Yo siempre le digo a los pacientes, la erección es un fenómeno vascular, tiene que llegar sangre al pene. Entonces todo lo que uno normalmente sabe que hace mal al corazón, el colesterol, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, hace mal a la erección. Lo que hace mal al corazón, le hace mal al cerebro y le hace mal al pene. O sea, exactamente. Hay que cuidar las tres cosas. Muchas veces, o en algunas sociedades americanas sobre todo, cuando aparece una disfunción eréctil en una persona de más de 50 años, es como, digamos, lo toman como la primera alerta de enfermedad vascular, porque está demostrado que generalmente antecede más o menos en 5 años a los problemas coronarios. Las arterias del pene son más finitas, entonces se tapan primero. Entonces aparece primero, una de las primeras manifestaciones de la enfermedad vascular es la disfunción eréctil. O sea que la disfunción eréctil es una alarma, no es solamente un problema social o sexual, es una alarma en general. Y en algunos casos puede ser una alarma, en general en la gente más grande. En los jóvenes suele ser algo psicológico, pero por ahí en una persona de 60 años que empieza con esto, que empieza con algún otro tipo de alteración, por ahí de vasos más pequeños, que por ahí no le da ¿Está relacionado con la diabetes? Sí, la diabetes es un factor de riesgo vascular importante, te diría muy importante. La diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad, el colesterol elevado, bueno, todas cosas que inflaman las arterias y se van generando las famosas placas de arteriosclerosis que las tapan. Claro. Entonces, bueno, las primeras en taparse son las más finitas, obviamente, entre ellas las del pene, entonces aparecen los problemas de erección. Claro, y nos encanta el tema, es largo, pero bueno, ya tenemos que ir cerrando el programa. Bueno, espero que les haya gustado este tema, así que ante cualquier consulta nos pueden mandar mensajes. Gracias.